Todo sucedió en cuestión de segundos. Isabel se abalanzó sobre Carolina como una fiera herida, pero Alejandro fue más rápido. Se interpuso entre ambas, recibiendo el impacto que envió a ambos contra la pared. Varios agentes de Interpol sometieron a Isabel, quien gritaba improperios mientras la esposaban y se la llevaban. El dibujo del café francés quedó en el suelo, arrugado pero intacto. Un agente lo recogió con cuidado, usando guantes, y lo guardó en una bolsa de evidencias. Esto será crucial para el caso, comentó el oficial a cargo, un hombre de rostro severo pero mirada amable. Señorita Carolina, necesitaremos su declaración completa. Su talento para captar detalles ha desenmascarado una de las redes de corrupción más grandes de Europa. Mientras los agentes terminaban de procesar la escena, Carolina y Alejandro quedaron sentados en un rincón de la habitación. El silencio entre ellos pesaba como una losa. Lo siento, dijo finalmente él, con la voz quebrada. Nunca quise hacerte daño. Carolina lo miró, recordando el video de la boda, la humillación, las noches sin dormir. Me destrozaste, Alejandro. Delante de todos. ¿Cómo pudiste? Me amenazaron con enviar a mi hermana a la cárcel, confesó, las lágrimas rodando por sus mejillas sin intentar ocultarlas. Fabricaron pruebas contra ella. Me mostraron documentos que la incriminaban en un desfalco. Me dijeron que la única forma de salvarla era siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Tenía que ser convincente, tenía que alejarte completamente. Carolina sintió que algo se removía dentro de ella. No era perdón, no todavía, pero sí comprensión. ¿Por qué no me lo contaste? Habríamos encontrado una solución juntos. Tenía miedo, admitió él. Miedo de que te involucraran a ti también. Preferí que me odiaras a verte en peligro. 3 meses después, Carolina se encontraba frente a un caballete en un pequeño estudio en Madrid. La luz del atardecer bañaba el lienzo donde plasmaba los callejones de Lisboa, mezclando recuerdos con imaginación. El juicio contra Isabel y sus cómplices había concluido la semana anterior, con sentencias ejemplares para todos los implicados. El dibujo del café francés había sido la pieza clave que conectó a políticos corruptos con empresarios sin escrúpulos. Daniel había recibido una sentencia reducida por su cooperación. Antes de entrar a prisión, le había enviado una carta a Carolina: tu talento merece ser visto. No dejes que lo que pasó te impida brillar. A veces, los que nos hacen daño también nos empujan hacia nuestro verdadero destino. El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró con Roberto. Llegó esto para ti, dijo, entregándole un sobre. Es la invitación oficial. Tu primera exposición en la Galería Nacional. Carolina sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia. Nunca habría llegado aquí sin toda esta locura, ¿verdad? Roberto asintió. A veces, el destino tiene formas extrañas de llevarnos donde debemos estar. Mientras revisaba la invitación, otra persona apareció en el umbral. Alejandro, con un ramo de flores silvestres, sus favoritas. ¿Puedo pasar?, preguntó con timidez, muy diferente al hombre seguro que había conocido años atrás. Carolina dudó un momento. La reconstrucción de su relación había sido lenta, dolorosa a veces. No como novios, no todavía, quizás nunca. Pero como dos personas que compartían un pasado, un presente y, tal vez, partes de un futuro. Adelante, dijo finalmente. Estaba por preparar café. Mientras los tres se sentaban en la pequeña sala del estudio, rodeados de lienzos y bocetos, Carolina miró por la ventana. Lisboa quedaba lejos, pero sus calles empedradas y sus atardeceres dorados habían quedado grabados en su memoria y en su arte para siempre. Aquella humillación en su boda, aquel dolor que creyó que la destruiría, se había convertido en el catalizador de una vida que nunca imaginó. Sus dibujos, esos que hacía casi inconscientemente, habían desmantelado una red criminal y la habían puesto en el camino que siempre debió seguir. A veces pienso, comentó mientras servía el café, que todo tenía que pasar exactamente así. Que si me hubiera casado contigo, Alejandro, nunca habría descubierto mi verdadera pasión. Él asintió, con una sonrisa triste pero sincera. El destino es así. Te quita algo valioso para darte algo invaluable. Carolina levantó su taza en un brindis silencioso. Por el dolor superado, por los sueños encontrados, por las segundas oportunidades y los caminos inesperados. Por todas esas humillaciones que, a veces, son solo el preludio de algo mucho más grande que el destino tiene preparado para nosotros. Y mientras la luz del atardecer bañaba Madrid con tonos dorados, Carolina supo que, finalmente, había encontrado su lugar. No en un altar, no junto a un hombre, sino frente a un lienzo,
con un pincel en la mano y el corazón abierto a todas las posibilidades que la vida aún tenía por ofrecerle. Isabel entró en la habitación con pasos deliberadamente lentos, cerrando la puerta tras ella. Su rostro, aquel que Carolina solo había visto en fotos y videos, estaba ahora frente a ella, con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Carolina», dijo con voz suave, casi melodiosa. «Por fin nos conocemos en persona. Qué pena que sea en estas circunstancias». Roberto se colocó instintivamente delante de Carolina, como un escudo humano. «Aléjate de ella, Isabel». Isabel soltó una risa corta y amarga. «Roberto, siempre tan protector. Primero con tu primo, ahora con ella. Conmovedor, de verdad». Carolina sintió que el aire en la habitación se volvía denso, irrespirable. El shock inicial dio paso a una ira que nunca había experimentado. Esta mujer, esta extraña, había destruido su vida, su futuro, sus sueños, y ahora estaba frente a ella, actuando como si todo fuera un simple inconveniente. «¿Dónde está mi dibujo?», preguntó Carolina, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «El del café francés». Isabel arqueó una ceja, visiblemente impresionada por su valentía. «Directo al grano, me gusta eso». Caminó hacia el minibar, sacó una botella de agua y bebió un sorbo antes de continuar. «Tu famoso dibujo está a salvo. Lo tengo yo». «¿Por qué?», insistió Carolina. «¿Qué tiene de especial un simple boceto?». Isabel la miró fijamente, evaluándola. «No lo sabes, ¿verdad? Realmente no tienes idea de lo que dibujaste ese día». Se acercó un paso más. «Ese simple boceto tuyo capturó algo que nunca debió ser visto. Una reunión que podría arruinar a personas muy poderosas». Roberto tensó los hombros. «Por eso obligaste a Alejandro a dejarla. No era solo por acceso a su trabajo, era por ese dibujo. Querías asegurarte de que nunca llegara a manos equivocadas». Isabel asintió lentamente. «Eres más listo de lo que pensábamos, Roberto». «Sí, ese dibujo muestra claramente una entrega de documentos que nunca sucedió, según los registros oficiales. Documentos que implicarían a figuras políticas y empresariales en una red de corrupción internacional». Carolina recordó vagamente aquel día. Había dibujado casi mecánicamente, perdida en sus pensamientos, apenas prestando atención a lo que su mano trazaba en el papel. ¿Cómo era posible que hubiera captado algo tan importante sin siquiera notarlo? «¿Y ahora, qué?», preguntó Carolina. «¿Nos matarás por saber la verdad?». Isabel pareció genuinamente ofendida. «No somos asesinos, Carolina. Somos gestores de información. Controlamos lo que se sabe y lo que no». Un sonido metálico interrumpió la conversación. La puerta se abrió nuevamente. Daniel entró, con el rostro contraído en una expresión de furia apenas contenida. «Te dije que los vigilaras, no que los confrontaras», espetó a Isabel. Luego miró a Carolina, y algo en su mirada cambió. ¿Arrepentimiento? ¿Culpa? Era imposible saberlo. «Lo siento, Carolina», dijo con voz tensa. «Nunca quise que llegaras tan lejos. Debiste tomar ese avión a Madrid». «¿Por qué fingiste interés en mis dibujos?», preguntó ella, las palabras saliendo como cuchillos afilados. «¿Por qué toda esta farsa?». Daniel intercambió una mirada con Isabel antes de responder. «Al principio era trabajo. Asegurarme de que no recordaras detalles del dibujo del café. Pero luego…». Se detuvo, como buscando las palabras correctas. «Luego vi tu talento. Real, genuino. Y me encontré deseando que las circunstancias fueran diferentes». Isabel rodó los ojos, claramente irritada. «Ahórrate el melodrama, Daniel. Tenemos un problema que resolver». Se volvió hacia Carolina y Roberto. «La pregunta es, ¿qué hacemos con ustedes ahora?». El silencio que siguió fue denso, cargado de posibilidades terribles. Carolina miró a su alrededor, buscando una salida, una distracción, cualquier cosa que les diera una oportunidad, y entonces lo vio. En la mesa de noche, parcialmente oculto bajo un libro, el borde de un papel que reconocería en cualquier parte. Su dibujo del café francés. Daniel siguió su mirada y se dio cuenta. Con un movimiento rápido, tomó el dibujo y lo sostuvo frente a él. «Esto es lo que todos buscan con tanto ahínco», dijo, mirando el boceto. «Un dibujo que podría derribar un imperio entero». Isabel dio un paso hacia él, la mano extendida. «Dámelo, Daniel. No compliques más las cosas». Pero Daniel no se movió. Sus ojos iban de Carolina a Isabel, como si estuviera tomando una decisión crucial. «¿Y si hay otra salida?», murmuró,
Más para sí mismo que para los demás. En ese momento, el teléfono de Isabel sonó. Ella contestó con evidente tensión, escuchando en silencio. Su rostro, normalmente impasible, se transformó en una máscara de pánico. ¿Cuándo?, preguntó con voz ahogada. ¿Estás seguro? Tras una pausa más, colgó y miró a Daniel. Alejandro ha contactado a la Interpol. Lo saben todo. Tenemos que irnos. Ahora. La noticia cayó como una bomba en la habitación. Daniel miró el dibujo en sus manos, luego a Carolina. Tomó una decisión. Toma, dijo, extendiendo el dibujo hacia ella. Esto nunca debió suceder así. Isabel reaccionó con furia. ¿Qué demonios estás haciendo? Nos acabas de condenar a todos. Pero antes de que pudiera arrebatar el dibujo, la puerta se abrió de golpe. Varias personas vestidas de negro irrumpieron en la habitación, con armas apuntando en todas direcciones. Interpol. Al suelo, todos, gritó el que parecía estar al mando. En la confusión que siguió, Carolina vio cómo Isabel intentaba escapar por la ventana, como Roberto era derribado accidentalmente por uno de los agentes, como Daniel, en un último acto de redención o cobardía. Le deslizaba el dibujo mientras era esposado y en medio del caos, entre gritos y forcejeos, Carolina escuchó una voz que jamás pensó volvería a oír. Una voz que, a pesar de todo el dolor, todavía hacía que su corazón diera un vuelco. Carolina. Se giró lentamente, el dibujo apretado contra su pecho como un escudo frágil. Y allí estaba él. Alejandro. Demacrado, ojeroso, pero vivo. Real, sus miradas se encontraron a través de la habitación llena de agentes y criminales. Tantas preguntas, tantas heridas abiertas, tanto que explicar y que entender. Alejandro dio un paso hacia ella, luego otro. El mundo alrededor parecía desvanecerse. ¿Era posible perdonar una traición tan profunda? ¿Era posible reconstruir algo de las cenizas de lo que una vez tuvieron? Y justo cuando estaba a punto de hablar, de romper el hechizo que los mantenía inmóviles en medio del caos, Isabel logró zafarse de los agentes. Con un movimiento desesperado, se lanzó hacia Carolina, hacia el dibujo que podría enviarla a prisión por el resto de su vida. Carolina, cuidado, gritó Alejandro, corriendo hacia ella mientras el tiempo parecía ralentizarse. La revelación de Roberto dejó a Carolina paralizada en medio de la calle. El mundo parecía desmoronarse bajo sus pies por segunda vez. Primero Alejandro, ahora Daniel. ¿Acaso todas las personas que entraban en su vida estaban destinadas a traicionarla? Tenemos que irnos de Lisboa. Ahora mismo, insistió Roberto, mirando nerviosamente a su alrededor. Si Daniel está involucrado, tu habitación de hotel ya no es segura. Pero mis dibujos, murmuró Carolina, todos están allí. Roberto maldijo por lo bajo. Es una trampa. Seguramente están esperando que regreses por ellos. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse mientras el sol se ocultaba tras los antiguos edificios. Las sombras crecían, convirtiendo cada rincón en un posible escondite para ojos vigilantes. ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó Carolina de repente, dando un paso atrás. Apareces de la nada, me cuentas esta historia increíble. ¿Qué pruebas tienes de que no eres tú quien miente? La pregunta quedó flotando en el aire tenso. Roberto suspiró profundamente y sacó su teléfono. Tras buscar unos segundos, le mostró una foto. Era Alejandro, pero no el Alejandro que ella recordaba. Estaba demacrado, con ojeras profundas y mirada asustada. Esta foto es de hace 3 días. Está escondido en un pequeño pueblo al norte de España. Me pidió que te encontrara, que te advirtiera. Carolina tomó el teléfono con manos temblorosas. Un mensaje de texto acompañaba la imagen. Dile que lo siento. Que la amaba de verdad. Que busque el boceto del café francés. El café francés. Carolina recordó inmediatamente. 3 meses antes de la boda, mientras esperaba a Alejandro para almorzar, había dibujado distraídamente el interior del pequeño café donde se encontraban. En una mesa del fondo, había captado a una pareja discutiendo intensamente. Ella nunca les vio las caras claramente, pero había algo en su lenguaje corporal que le llamó la atención y lo plasmó con detalle. Ese dibujo, susurró Carolina, creo que sin querer dibujé a Isabel con alguien más. Alguien que no era Alejandro. Un escalofrío recorrió su espalda. Si Daniel trabajaba para ellos, significaba que su interés en sus dibujos no era casualidad. La habían estado vigilando, siguiendo sus pasos mucho antes de que ella supiera de su existencia. Necesito recuperar ese dibujo, dijo con determinación. Es la única prueba que tenemos. Es demasiado peligroso, protestó Roberto. Podrían estar. El timbre de un teléfono los interrumpió. Era el celular de Carolina.
Un mensaje de Daniel. ¿Dónde estás? Estoy en el hotel, pero me dicen que saliste. Tengo noticias importantes sobre tu exposición. Está en el hotel, murmuró Carolina, sintiendo que su corazón se aceleraba. Buscando mis dibujos. Roberto la tomó del brazo. Tenemos que irnos ahora. Podemos comprar ropa y lo necesario en el camino. Pero Carolina no se movió. Una idea comenzaba a formarse en su mente. Una idea peligrosa, pero quizás la única manera de recuperar el control de su vida. No, dijo con firmeza. No voy a seguir huyendo. Si me voy ahora, estaré mirando sobre mi hombro el resto de mi vida. Necesito ese dibujo, y sé cómo conseguirlo. Antes de que Roberto pudiera protestar, Carolina estaba escribiendo una respuesta. Estoy cenando cerca. Regreso en media hora. Dejé mis dibujos sobre la mesa del escritorio. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Roberto, alarmado. Tendiendo una trampa, respondió ella con una calma que no sentía. Mientras Daniel busca en mi habitación, nosotros entraremos a la suya. El plan era arriesgado. Roberto conocía el hotel donde se hospedaba Daniel gracias a su investigación previa. Mientras Daniel estaría en la habitación de Carolina revisando sus dibujos, ellos entrarían a la suya para buscar pruebas y, con suerte, recuperar el boceto del café francés que seguramente ya había robado. Es una locura, murmuró Roberto mientras caminaban apresuradamente hacia el hotel de Daniel. Si nos descubren, no tenemos otra opción, cortó Carolina. La adrenalina corría por sus venas, dándole una claridad mental que no había sentido en meses. Por primera vez desde la humillación de su boda, sentía que recuperaba el control de su historia. Llegaron al hotel de Daniel cuando la noche ya había caído completamente sobre Lisboa. Roberto, que tenía experiencia en seguridad, logró convencer al recepcionista de que eran amigos de Daniel que habían quedado en recoger un paquete de su habitación. Habitación 307, susurró Roberto mientras subían por las escaleras, evitando el ascensor y las cámaras de seguridad. El pasillo del tercer piso estaba desierto. Con manos temblorosas, Roberto utilizó una tarjeta modificada para abrir la cerradura electrónica. Carolina contenía la respiración, cada segundo parecía eterno. Finalmente, la luz verde se encendió y la puerta se abrió. Entraron rápidamente, cerrando tras ellos. La habitación estaba impecable, casi sin señales de que alguien se hospedara allí. Demasiado impecable. Parece más una fachada que una habitación de hotel, murmuró Roberto, comenzando a revisar los cajones. Carolina se dirigió directamente al armario. Allí, en una maleta negra cuidadosamente colocada en la parte superior, encontró lo que buscaba. Una carpeta con sus dibujos. Los pasó rápidamente, buscando el del café francés. No estaba. No lo encuentro, dijo con desesperación creciente. No está aquí. Fue entonces cuando notaron un sonido que les heló la sangre. El pitido de una tarjeta deslizándose por la cerradura electrónica. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Carolina y Roberto intercambiaron miradas de pánico. No había escapatoria. Estaban atrapados en la habitación de Daniel, con las pruebas en sus manos y sin ninguna explicación plausible. La puerta se abrió completamente, revelando una silueta en el umbral. Pero no era Daniel quien los miraba fijamente desde la entrada. Era Isabel. Carolina miró fijamente la pantalla de su teléfono, dudando si responder al mensaje de Lucía. Un nudo se formó en su garganta mientras las palabras "las cosas no son como parecen" daban vueltas en su cabeza. ¿Todo bien?, preguntó Daniel, notando cómo había palidecido de repente. No lo sé, respondió ella con voz temblorosa. Es mi amiga Lucía. Dice que necesita hablarme sobre Alejandro. Daniel asintió comprensivamente. Entiendo si necesitas tiempo para resolver esto. La galería estará aquí mañana también. Tras despedirse de Daniel con la promesa de regresar al día siguiente con algunos de sus dibujos, Carolina caminó hasta un pequeño café cercano. Con las manos aún temblorosas, marcó el número de Lucía. ¿Qué pasa, Lucía? Tu mensaje me ha dejado preocupada, dijo Carolina apenas su amiga contestó. La voz de Lucía sonaba ansiosa al otro lado. Caro, sé que esto va a sonar extraño, pero Roberto, el primo de Alejandro, me contactó. Dice que hay algo que debes saber, algo grave. Me pidió tu número, pero no se lo di sin tu permiso. Carolina sintió un escalofrío. ¿Te dijo de qué se trata? No exactamente, pero mencionó que Alejandro estaba siendo chantajeado de alguna manera. Que lo que hizo en la boda no fue totalmente por voluntad propia. La revelación cayó como un balde de agua fría. ¿Chantaje? ¿Qué podría ser tan grave como para que Alejandro prefiriera humillarla públicamente? Dale mi número,
decidió finalmente Carolina, sorprendiéndose a sí misma. Mientras esperaba la llamada de Roberto, Carolina regresó lentamente al hotel, con la mente dividida entre las posibilidades que se abrían en Lisboa con Daniel y el oscuro misterio que envolvía su pasado con Alejandro. No tuvo que esperar mucho. Apenas había entrado en su habitación, cuando su teléfono sonó con un número desconocido. ¿Carolina? Soy Roberto, el primo de Alejandro. Gracias por aceptar hablar conmigo. ¿Qué es eso tan importante que tengo que saber?, preguntó ella directamente, sin paciencia para formalidades. Roberto suspiró pesadamente. Es complicado y peligroso. No puedo decírtelo por teléfono. Pero estoy en Lisboa. ¿En Lisboa? ¿Cómo sabías que estoy aquí? La alarma en su voz era evidente. No lo sabía, respondió él rápidamente. Vine siguiendo a Isabel, la novia de Alejandro. Llevo meses investigándola. Carolina, ella no es quien dice ser. Y Alejandro, él está en problemas. Graves problemas. Acordaron encontrarse en una plaza pública al atardecer. Carolina llegó temprano, cada nervio de su cuerpo en alerta máxima. A pesar del cálido aire primaveral, sentía un frío que le calaba los huesos. Roberto apareció puntual, con aspecto cansado y mirada vigilante. Se sentaron en un banco alejado, desde donde podían ver a cualquiera que se acercara. Isabel es parte de una red de estafadores internacionales, comenzó Roberto sin preámbulos. Se acercan a personas con dinero o acceso a información valiosa, los seducen y luego los manipulan. Alejandro trabaja en ciberseguridad, tiene acceso a datos sensibles de varias empresas importantes. Carolina sintió que le faltaba el aire. ¿Estás diciendo que todo nuestro noviazgo, nuestro compromiso, todo fue porque ella quería llegar a él? No, no, aclaró Roberto. Ella apareció después, cuando ustedes ya estaban comprometidos. Comenzó a acosarlo, a seducirlo. Y cuando cayó, empezó el chantaje. Le dijeron que sí. No terminaba contigo y seguía sus instrucciones, revelarían información que lo llevaría a la cárcel. ¿Qué información? Evidencia fabricada de que filtró datos confidenciales. Pero también hecha que nadie creería su inocencia. A medida que Roberto hablaba, piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las llamadas misteriosas, los cambios de humor repentinos de Alejandro, su insistencia en posponer la boda varias veces. ¿Por qué de esa manera tan cruel? ¿Por qué humillarme así?, preguntó Carolina, las lágrimas amenazando con brotar nuevamente. Porque tenía que ser convincente. Tenía que asegurarse de que nunca quisieras volver a verlo, que no investigaras. ¿Y por qué? Roberto dudó, como si no quisiera continuar. ¿Por qué qué?, insistió Carolina. Porque Isabel descubrió tus dibujos, los que hacías en secreto. Descubrió tu talento. Y hay algo en esos dibujos que la asustó. Algo que viste sin saber que lo estabas viendo. Carolina sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sus dibujos, los paisajes, los retratos de desconocidos en cafés, las escenas cotidianas que capturaba casi inconscientemente. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de Daniel. ¿Sigues interesada en mostrarme tus dibujos mañana? Tengo una sorpresa para ti. Mientras leía el mensaje, algo inquietante llamó su atención. Al fondo de la plaza, una mujer con gafas oscuras los observaba fijamente. Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer se dio vuelta rápidamente. Roberto, murmuró Carolina con voz tensa, creo que nos están vigilando. Roberto siguió su mirada y palideció visiblemente. Es ella. Es Isabel. Tenemos que irnos, ahora. Se levantaron apresuradamente, mezclándose entre la multitud de turistas. Carolina sentía el pulso acelerado, la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, mientras caminaban rápidamente por calles cada vez más estrechas y oscuras. Necesito ver esos dibujos, Carolina. Puede que sea nuestra única oportunidad de entender qué está pasando realmente. Con el corazón latiendo desbocado, Carolina tomó una decisión. Los tengo en mi habitación del hotel. Pero también hay otra persona interesada en ellos, un galerista que conocí ayer, un galerista. Roberto se detuvo en seco, agarrándola firmemente del brazo. ¿Cómo se llama? Daniel, respondió ella, desconcertada por su reacción. Daniel Montero. El rostro de Roberto se transformó en una máscara de horror. Dios mío, Carolina. Daniel Montero no existe. Al menos, no el verdadero. El hombre que conociste, trabaja para ellos. Aquella noche, Carolina apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama del hotel, con la tarjeta de Daniel sobre la mesita de noche, iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las cortinas.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro burlón de Alejandro en aquel video, escuchaba las risas de los invitados, sentía de nuevo ese nudo en el estómago que la había acompañado durante meses. A las 5 de la mañana, incapaz de conciliar el sueño, salió al pequeño balcón de su habitación. Lisboa despertaba lentamente bajo un cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Los recuerdos la asaltaron de nuevo, pero esta vez diferentes. Recordó cómo, desde niña, dibujaba compulsivamente en cualquier papel que encontraba. Como su padre, antes de fallecer, le había regalado su primer set de óleos profesionales. «Tienes un don, Caro», le había dicho. «No lo desperdicies». Pero lo había desperdiciado. Por complacer a sus padres, estudió administración. Por complacer a Alejandro, dejó de pintar casi por completo. «Es un hobby sin futuro», le decía él cada vez que la encontraba dibujando. Y ella, poco a poco, fue guardando sus pinceles en el fondo del armario. El sol ya despuntaba cuando tomó su decisión. Llamó a la recepción y prolongó su estancia en el hotel por 3 días más. Luego, con manos temblorosas pero decididas, marcó el número que aparecía en la tarjeta de Daniel. «Diga». La voz de Daniel sonaba adormilada al otro lado de la línea. «Soy Carolina, del vuelo de ayer. Disculpa la hora, pero, ¿sigue en pie tu oferta de mostrarme la galería?» 3 horas después, Carolina caminaba junto a Daniel por las calles empedradas del barrio de Alfama. El aroma a café recién hecho y a pasteles de nata impregnaba el aire. Por primera vez en meses, sentía que podía respirar sin que el dolor le oprimiera el pecho. «Mi galería no es muy grande», explicaba Daniel mientras doblaban una esquina, «pero me enorgullece decir que hemos descubierto a varios artistas que ahora exponen en los mejores museos de Europa». Lo que Carolina no sabía era que, mientras ellos caminaban hacia la galería, en Madrid, su mejor amiga Lucía recibía una llamada inquietante. «¿Has sabido algo de Carolina?», preguntaba la voz al otro lado del teléfono. «¿Quién es?», respondió Lucía, súbitamente alerta. «Soy Roberto, el primo de Alejandro. Escucha, hay algo que Carolina necesita saber urgentemente. Algo sobre la verdadera razón por la que Alejandro la dejó plantada». Mientras tanto, en Lisboa, Carolina quedaba boquiabierta ante la galería de Daniel. Era un espacio luminoso, con altos techos y paredes blancas donde colgaban obras que iban desde paisajes impresionistas hasta abstracciones contemporáneas. Pero lo que realmente captó su atención fue una pequeña sala al fondo, dedicada enteramente a ilustraciones de cuentos. «Esta es mi sección favorita», confesó Daniel, observando cómo los ojos de Carolina se iluminaban. «Hay algo mágico en quien puede contar una historia completa en una sola imagen». Carolina se acercó a una ilustración que mostraba a una mujer de espaldas, mirando hacia un horizonte donde se mezclaban el cielo y el mar. Algo en la soledad de la figura, en la forma en que sus hombros parecían cargar un peso invisible, le resultó dolorosamente familiar. «La artista que pintó esto también pasó por un momento difícil», comentó Daniel, colocándose a su lado. «Su prometido la engañó con su hermana. Pensó que nunca se recuperaría. Ahora sus obras se venden por miles de euros». Carolina se giró hacia él, con los ojos brillantes. «¿Crees realmente que mis dibujos tienen potencial, o solo estaba siendo amable con una desconocida triste en un bar de hotel?» La respuesta de Daniel quedó interrumpida por el sonido del teléfono de Carolina. Era un mensaje de Lucía. «Caro, necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Alejandro. Las cosas no son como parecen». Carolina miró la pantalla, sintiendo que el suelo bajo sus pies volvía a temblar. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Y por qué, justo cuando comenzaba a vislumbrar un nuevo camino, el pasado insistía en arrastrarla de vuelta? El día que debía ser el más feliz en la vida de Carolina se convirtió en una pesadilla que jamás olvidaría. El salón decorado con rosas blancas y cintas doradas, los invitados elegantemente vestidos, la música suave de fondo, todo parecía perfecto. Carolina, con su vestido de novia que había soñado desde niña, esperaba ansiosa en la pequeña habitación junto a la capilla. Sus manos temblaban mientras su madre le acomodaba el velo por última vez. «Tranquila, hija. Todo saldrá bien», le susurró su madre, aunque en sus ojos había una sombra de preocupación que Carolina prefirió ignorar. Los minutos pasaban y el novio no llegaba. Los murmullos entre los invitados comenzaron a hacerse más fuertes. Carolina miraba su teléfono constantemente, enviando mensajes que quedaban sin respuesta. «Debe estar nervioso», se repetía a sí misma, intentando calmar la ansiedad que crecía en su pecho. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. No era Alejandro, su prometido, sino su mejor amiga, Lucía, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «Carolina, tienes que ver esto», dijo Lucía, mostrándole su teléfono con manos temblorosas. Lo que vio destruyó su mundo en segundos.
Un video en vivo desde la cuenta de Instagram de Alejandro. Él, en una playa tropical, brindando con champán junto a Isabel, la que había sido su exnovia. Celebrando mi verdadera libertad, decía la descripción, junto a la fecha de ese mismo día. La fecha que debía ser su boda, el silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Carolina, inmóvil, sintió como todo a su alrededor se desvanecía. Pero lo peor estaba por venir. Al final del video, Alejandro miraba directamente a la cámara. Carolina, si estás viendo esto, gracias por liberarme de un compromiso que nunca quise. Todos sabíamos que esto no iba a funcionar. La humillación pública fue instantánea. El video ya tenía miles de visualizaciones, comentarios y había sido compartido entre muchos de los invitados. Los murmullos en la iglesia se convirtieron en un zumbido insoportable. Algunos invitados comenzaron a marcharse discretamente, otros sacaban sus teléfonos para ver el infame video. Carolina, conteniendo las lágrimas, salió al altar. Con la voz quebrada pero firme, anunció, la boda se cancela. Gracias por venir. Luego, ante la mirada atónita de todos, se quitó el velo, lo dejó caer al suelo y caminó con dignidad hacia la salida. Los días siguientes fueron un infierno. Las redes sociales estallaron con el chisme, los amigos desaparecieron, y Carolina se encerró en su apartamento, incapaz de enfrentar al mundo. La traición dolía, pero la humillación pública era lo que le quitaba el sueño. ¿Cómo podría volver a mostrar su cara después de semejante humillación? 3 meses después, con las heridas aún abiertas, Carolina decidió que necesitaba escapar. Vendió casi todas sus pertenencias, renunció a su trabajo y compró un boleto de avión a Madrid. Un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos y las miradas de lástima. El destino, sin embargo, tenía planes inesperados. En el vuelo, un problema técnico obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Lisboa. Los pasajeros fueron trasladados a un hotel mientras solucionaban el problema del avión. Frustrada por este nuevo contratiempo, Carolina se dirigió al bar del hotel. Un vino tinto, por favor. El más fuerte que tengas, pidió, dejándose caer en una silla junto a la ventana que daba a la ciudad iluminada. Parece que has tenido un día difícil, comentó una voz a su lado. Al girar, se encontró con un hombre de ojos amables y sonrisa tranquila. Disculpa, no quería entrometerme, añadió él al ver su expresión de sorpresa. No solo un día difícil, una vida difícil, respondió ella con una pequeña sonrisa irónica, sorprendiéndose a sí misma por hablar con un extraño. Me llamo Daniel, se presentó él, extendiendo su mano. Y creo firmemente que a veces los desvíos inesperados nos llevan exactamente a donde debemos estar. Carolina dudó un momento antes de estrechar su mano. Carolina. Y honestamente, no creo en esas cosas del destino. No después de lo que he vivido. Lo que Carolina no sabía en ese momento era que Daniel no era un simple pasajero del vuelo desviado. Era el dueño de una reconocida galería de arte en Lisboa, y había visto los bocetos que Carolina dibujaba distraídamente en su cuaderno mientras esperaba en el aeropuerto. A veces, Carolina, las personas que nos hacen daño nos empujan sin querer hacia nuestro verdadero camino, dijo Daniel, mientras le ofrecía una tarjeta de presentación. Veo talento en tus dibujos. Si decides quedarte un tiempo en Lisboa, me encantaría mostrarte mi galería. Carolina miró la tarjeta con escepticismo. ¿Era esto otra trampa del destino o realmente una oportunidad? Los recuerdos de la humillación seguían frescos, la desconfianza era su única protección ahora. Pero algo en los ojos sinceros de Daniel la hizo dudar de sus propias barreras. El vuelo a Madrid saldría en 24 horas. Tenía que decidir, seguir su plan original o arriesgarse a confiar nuevamente. La tarjeta de Daniel pesaba en su mano como una promesa o una amenaza, dependiendo de cómo quisiera verlo. Lo que Carolina no imaginaba era que esa decisión cambiaría el curso de su vida de maneras que jamás hubiera podido predecir, y que la humillación que había sufrido sería solo el doloroso primer capítulo de una historia mucho más grande y sorprendente.